Esta es una clase de biología para estudiantes de décimo. Mi nombre es Paulina Toya Fonseca y estoy haciendo estas clases pregrabadas como parte de mi TCU para el proyecto Integra. Hoy vamos a ver la clase de variabilidad genética, duplicación del ADN, mutaciones, síntesis de proteínas y código genético. Primero vamos a hablar de los ácidos nucleicos, que son moléculas complejas de gran tamaño y en su estructura poseen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y se llaman así porque son ácidos y la primera vez que fueron encontrados fue en los núcleos. Además, los ácidos nucleicos están constituidos por subunidades que se llaman nucleótidos, que están formados por bases nitrogenadas que pueden ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, y un azúcar de 5 carbonos que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, y además también tienen un ácido fosfórico. Como ya había dicho, los ácidos nucleicos tienen un azúcar de 5 carbonos que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. En esta diapositiva se puede ver la estructura de la ribosa y la desoxirribosa, que son bastante similares, pero la desoxirribosa, que es la que está al lado derecho, tiene un oxígeno menos en el carbono 2. Por eso se llama desoxirribosa, porque tiene un oxígeno menos que la ribosa. Y la ribosa usualmente se usa en los nucleótidos del ARN, y la desoxirribosa es el azúcar de los nucleótidos de ADN. Ahora las bases nitrogenadas. Estas tienen átomos de carbono y nitrógeno en los anillos y se clasifican en dos grupos, las purinas y las piridiminas. Las purinas son la adenina y la guanina porque tienen dos anillos, y las piridiminas son la timina, citosina y uracilo porque tienen anillos simples, o sea que solo tienen un anillo, como se puede ver en la imagen en las imágenes de la derecha, que las que están arriba, adenina y guanina, que son las purinas, tienen dos anillos, y las tres que están abajo, que son la timina, citosina y uracilo, tienen un anillo simple. El ácido ribonucleico o ARN es una cadena sencilla de nucleótidos que tiene adenina, citosina, guanina y uracilo como bases nitrogenadas. No tiene timina como base nitrogenada. Y tiene ribosa como su azúcar de 5 carbonos, la cual posee un átomo de oxígeno más que la desoxirribosa del ADN, como ya habíamos visto anteriormente en las imágenes. Hay tres tipos de ARN en las células: el mensajero, el ribosomal y el de transferencia, que participan en el proceso de síntesis de proteínas y se encuentran en el núcleo, especialmente en el nucleolo, en el ribosoma, en el citoplasma y en cantidades menores en otras partes de la célula. El ácido desoxirribonucleico o ADN es una cadena doble de nucleótidos que tiene adenina, citosina, guanina y timina como bases nitrogenadas. En este caso, para el ADN, el uracilo no va a servir como base nitrogenada y tiene la desoxirribosa como el azúcar. El ADN se encuentra en los cromosomas del núcleo de la célula y también en cantidades mucho menores en mitocondrias y en cloroplastos. Siguiendo con el ADN, las cadenas del ADN se unen por el lado de sus bases que tienen superficies complementarias. Por ejemplo,
La adenina siempre se une con la timina, la guanina siempre se une con la citosina y la adenina siempre se une con el uracilo. Así que se va a sintetizar ARN mensajero tomando como patrón el ADN. La molécula de ADN tiene la estructura de una escalera que está formada por azúcares, fosfatos y las 4 bases que son adenina, timina, citosina y guanina. El código genético va a ser determinado por el orden en que estén estas bases y cada gen tiene una secuencia única de pares de bases y los científicos utilizan estas secuencias para poder localizar la posición de los genes en los cromosomas y poder elaborar el mapa del genoma humano. La estructura tridimensional es como una doble cadena de nucleótidos enrollada en espiral y con las dos cadenas unidas por las bases nitrogenadas mediante puentes de hidrógeno, por lo que se pueden autoduplicar, ya que los enlaces de hidrógeno se rompen fácilmente. Ahora en esta diapositiva hay un cuadro comparativo del ADN y el ARN. El ARN en su estructura tiene una cadena sencilla de nucleótidos. El ADN tiene una cadena doble de nucleótidos. Y como ya se había dicho anteriormente, el ARN tiene bases nitrogenadas. Tiene como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. No tiene la timina. En cambio, el ADN tiene igual la adenina, guanina y citosina, pero sí tiene la timina y no tiene el uracilo. Como azúcar, el ARN tiene la ribosa y el ADN tiene la desoxirribosa. En la ubicación, el ARN está en los ribosomas, el nucleolo y el citoplasma, y el ADN está en los cromosomas, las mitocondrias y los cloroplastos. Y como función, el ARN tiene la síntesis de proteínas y el ADN tiene la reproducción, la herencia, la información para la síntesis de proteínas. Entonces aquí están la comparación del ARN y del ADN de una forma como más resumida en la tabla. La duplicación del ADN es cuando la molécula de ADN hace copias exactas de sí misma para poder transmitir su información, y esto pasa cada vez que una célula se va a dividir. Entonces, la doble hélice del ADN que está unida por puentes de hidrógeno se va a separar en dos cadenas. Entonces, esas dos cadenas van a servir como molde para formar cadenas complementarias y se van a replegar sobre sí mismas con la cadena complementaria de cada una de ellas, con su respectiva cadena complementaria. Y así, al final se van a formar dos cadenas de ADN idénticas a la que había al principio. Entonces, como resumen, los tres pasos serían la ruptura de los enlaces de hidrógeno. Esta ruptura de los enlaces se da por medio de la enzima helicasa. Luego, la comparación de las dos hebras de la hélice y luego cada hebra sirve como molde para la realización de una nueva hebra. En este caso, la enzima polimerasa y ligasa. La enzima polimerasa va a servir para sintetizar las nuevas secciones del ADN y la ligasa va a servir para volver a unir los fragmentos de las nuevas hebras de ADN. Ahora vamos a ver otro proceso que se llama transcripción, que básicamente es la síntesis o la formación del ARN. Bueno, primero hay que saber que la molécula de ARN se complementa a la porción del ADN
que le aportó la información necesaria para poder formar esa molécula de ARN. Y lo que pasa en la transcripción básicamente es que la información es transcrita de un tipo de codificación a otro. O sea, que la información que estaba codificada en los nucleótidos del ADN va a ser transcrita a una nueva codificación de los nucleótidos del ARN. Y el ARN mensajero va a llevar el mensaje del núcleo dado por el ADN a los ribosomas para la construcción de proteínas. O sea, el ADN es portador del mensaje hereditario porque tiene toda la información y contribuye a poner en acción ese mensaje. Y esa función de llevar el mensaje del núcleo dado por el ADN a los ribosomas para la construcción de proteínas lo va a hacer el ARN mensajero. O sea que el ARN mensajero va a llevar la información del ADN a los ribosomas para que se pueda dar la construcción de proteínas. Por ejemplo, si una cadena de ADN tiene la secuencia TCCGA, o sea, tiamina, citosina, guanina, adenina, el ARN mensajero debe copiar AGGCU, o sea, adenina, guanina, citosina, uracilo, que no es la misma secuencia. Esta secuencia va a codificar la síntesis de una proteína y esta proteína va a tener una secuencia de aminoácidos y solo una de las dos cadenas es transcrita para formar ese ARN mensajero. La otra cadena no es transcrita y carece de función hasta el momento. Ahora el proceso de síntesis de proteínas. Como ya se había dicho anteriormente, el ADN de las células está en el núcleo, pero la síntesis proteica ocurre en los ribosomas. Entonces, el ADN no puede dirigir directamente la síntesis proteica porque está en otro lugar. Entonces, debe de haber una molécula intermediaria que lleve la información desde el ADN en el núcleo hasta los ribosomas en el citoplasma. Y esta molécula es el ARN. Los tres tipos de ARN interfieren en el proceso de síntesis de proteínas. El ARN de transferencia se dobla sobre sí mismo, donde van a quedar 3 bases nitrogenadas libres que, de acuerdo a la combinación que se forme, van a tener la capacidad para unirse a un determinado aminoácido y transferirlo hasta el ribosoma pegado al mensajero. Como se puede ver en esta diapositiva, el ADN va a ser el que tiene toda la información, va a ser la hebra base o la hebra patrón. Luego el ARN mensajero va a copiar esa información y el ARN ribosomal recibe esa información y el ARN de transferencia interpreta esa información. Donde hay, por ejemplo, GCC, va a terminar en el ARN de transferencia como con la combinación CGG. Y en donde hay, por ejemplo, GUU, va a entrar como CAA. Entonces, como ya lo había dicho antes, el ARN mensajero copia la información, el ARN ribosomal la recibe y el ARN de transferencia la interpreta. Y cada secuencia va a ser especial para una proteína determinada.
Y también en la síntesis de proteínas, cada secuencia, bueno, como ya dije, cada secuencia va a ser especial para cada proteína. Y los codones de inicio y terminal tienen un papel importante porque son los que van a decir dónde el ARN va a empezar y va a terminar de copiar el mensaje. El codón de inicio va a ser AUG. Bueno, un codón es la unión de tres bases nitrogenadas. Entonces, el codón de inicio es AUG y los codones terminales son UAG, UAA y UGA. Como se puede ver en esta imagen, ya está la cadena de ARN mensajero. Y entonces llegó el ribosoma, que como dijimos es donde sucede la síntesis de proteínas. Llega el ribosoma empieza a leer la cadena de ARN mensajero, con ayuda del ARN ribosomal, que habíamos dicho que es el que recibe, y luego, por medio del ARN de transferencia, va a interpretar la información y va a ir creciendo la proteína, como se puede ver en la parte de arriba a la derecha. Esa proteína va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta formar un aminoácido, y cuando se lee el codón de alguno de los codones terminales, entonces ya esa cadena termina, deja de como que corta ahí ya, y entonces ahí se cortan la cadena de proteínas y la unión de todas esas proteínas va a formar un aminoácido. Ahora vamos a ver un video que explica todo el proceso, un resumen de todo el proceso para poder entenderlo mejor. Del ADN a la proteína. Esta es una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay segmentos llamados genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases nitrogenadas libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma. La fábrica de proteínas en el citoplasma, llamada ribosomas, se une al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases a la vez. A medida que cada triplete o codón es leído, el ARN transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena polipeptídica se pliega en una estructura compleja para formar finalmente la proteína.
Ahora sobre la variabilidad genética. La variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse y verse reflejados en los fenotipos. Los individuos de una misma especie no son idénticos, si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, función y comportamiento. En cada una de las características que podamos nombrar de un organismo existirán variaciones dentro de la especie. Por ejemplo, los jaguares del Pantanal en Brasil son casi el doble del tamaño que los jaguares mexicanos, y sin embargo son la misma especie. Los casos más evidentes de variabilidad genética de las especies son las especies domésticas, en donde los seres humanos utilizamos la variabilidad para crear razas y variedades de maíces, frijoles, manzanas, calabazas, caballos, vacas, borregos, perros, gatos, entre otros. Gran parte de la variación en los individuos proviene de los genes, es decir, es variabilidad genética. La variabilidad genética se origina por mutaciones y recombinaciones y alteraciones en el cariotipo, o sea, en el número, en la forma, en el tamaño y en la ordenación interna de los cromosomas. Los procesos que dirigen o eliminan variabilidad genética son la selección natural y la deriva genética. La variabilidad genética permite la evolución de las especies, ya que en cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce, transmitiendo características particulares a su progenie. La amplitud de la variabilidad genética en una población es un determinante principal de su capacidad para el cambio evolutivo. Cualquier variación que vaya a dar algo mejor al individuo a su habilidad produce dos efectos: proporcionar una mayor oportunidad de supervivencia y, si su descendencia hereda esa característica, la comunicación a las crías permite a estas posibilidades también de sobrevivir. Ahora sobre las variaciones fenotípicas y genotípicas. Las variaciones fenotípicas son aquellas características que son visibles en los organismos, es decir, la sumatoria de todas las características que se pueden observar en los individuos y que son el resultado de la interacción entre genotipo y el ambiente. Entre ellas podemos dar como ejemplo el color de ojos, el color de cabello, la estatura, el color de piel, la existencia de pico, entre otras. Pico de vida, la existencia de pico de vida. Las variaciones genotípicas son aquellas que son heredables del individuo, que están contenidas en el genotipo y permanecen inalteradas durante toda la vida. Y eso sería todo por esta clase. Espero que todo haya quedado claro.